Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Dios, en su bendita misericordia, nos escoge como sus hijos y nos llama a caminar de una forma distinta. Él nos dice en su palabra que Él es Dios santo y que somos llamados a vivir en santidad. Y nace la pregunta, ¿qué es santidad? Bueno, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dan fundamentos para entender qué es la santidad. Y como ya hemos visto en los videos pasados, que la santidad, Dios le explica perfectamente lo que nosotros debemos de hacer. Lo primero que debemos de entender es que Él es Dios santo y nos llama a ser personas santas, separadas, consagradas para Él. ¿En dónde empieza eso? Bueno, empieza en que, según el capítulo 19 del libro de Levítico que estamos estudiando, bajo la instrucción que Dios da en su palabra, y también yendo al Nuevo Testamento y mirando lo que dice, que es exactamente lo mismo, dice que los padres y las madres deben de recibir respeto de sus hijos porque enseñan a sus hijos las cosas relacionadas con Dios. Ese es el primer dato que nos da. Y estoy haciendo como una repetición de los videos anteriores, los cuales tú puedes ir y estudiarlos, escucharlos, leerlos en la Biblia y estudiarlos con nosotros. Y también nos dice que no debemos practicar la idolatría. Otra de las cosas nos dice que debemos de ofrecer ofrendas de tal manera que seamos aceptos delante de Él con una actitud correcta. Pero debemos de recordar algo muy importante. Jesucristo nos dijo en Mateo 29:23 que lo más importante de toda la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Lo cual significa que si una persona sigue a Dios y quiere ser santo, porque su llamado es a santidad, pues la santidad no podría ser posible sin la justicia, ni tampoco podría ser posible sin la misericordia y mucho menos sin la fe. Estas tres cosas que Dios nos enseña en su palabra, la justicia, la misericordia y la fe, y que nos la repite Cristo, nuestro Señor y Salvador, en Mateo 23:23, son sumamente necesarias para nuestra vida. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y vayamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Y te recuerdo que estos estudios son consecutivos a través de la Biblia. Te invito a que te inscribas y que los estudies junto con nosotros. Y hoy nos toca ir a Levíticos capítulo 19 y el versículo 9. Vamos a leer 2 versículos ahí y miremos lo que nos dice. Si alguien quiere vivir en santidad, sin olvidar los videos que ya hemos visto de los versículos anteriores. Dice Levíticos 19, versículo 8. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Miren qué principio tan hermoso. Aquí es un acto de misericordia y de justicia para el pobre, para el extranjero. Y Dios nos dice lo que se hacía en aquel tiempo. Quizás tú seas joven y nunca hayas escuchado de una frase que voy a utilizar. En los pueblos de donde yo vengo, existía en los tiempos pasados lo que se le llama la pepena. ¿Qué es la pepena? Pues cuando algún agricultor
algún terrateniente, alguien que sembraba su tierra, levantaba la cosecha, quedaban frutos caídos entre la tierra, y entonces podían llegar a aquella gente que vivía alrededor, que no tenía tierra y tenía necesidad, y aún yo fui en algunas ocasiones y juntamos del fruto que quedaba. Pues ese principio viene desde los tiempos antiguos, dispuesto por Dios, y es de lo que habla aquí. Es de que de alguna manera debían de procurar bendecir a aquellos que estaban en necesidad. Era el cuidado por los necesitados. Entonces, como antes lo único que se hacía era sembrar y también tener ganado y algunas cosas que hacían pues en el campo, pues Dios dice en su palabra que las personas que Él estaba llamando para que caminaran en santidad con Él, una de sus prácticas es la misericordia, el ayudar al necesitado, el ayudar a aquel que está en desgracia. Y estos dos versículos nos dicen la instrucción de Dios para que el pueblo entienda lo que significa aquello que es parte de la santidad, la misericordia y la justicia, porque es cómo se enseña la fe en la vida de una persona. Ahora bien, nos vamos a ir a la Biblia y vamos a ir la consistencia de esta enseñanza a través de la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento. Porque ciertamente en la actualidad, pues no toda la gente siembra, o quizás aquella práctica de la pepena ya no exista, pero la ayuda al necesitado sigue existiendo porque sigue habiendo gente pobre, sigue habiendo viudas, huérfanos y también extranjeros, gente necesitada. Pues mira, vayamos al libro de Deuteronomio y vayamos a Deuteronomio 24, versículo 19. Repito, Deuteronomio 24, versículo 19, y dice así: Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Miren, hay promesa en hacer esto, hay promesa en practicar la misericordia, y es parte de la santidad, del llamado de Dios para vivir una vida santa. La ayuda al necesitado, y aquí ya pronuncia la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, porque es necesario que la gente antigua practicara esto, y también los que vivimos en la actualidad, en diferentes aspectos, repito, no con relación a la cosecha, porque pues nosotros no sembramos, la gran mayoría. Habrá algunos cristianos que siembran y sabrán ellos cómo benefician a alguien que está necesitado. Pero yo he escuchado muchas veces que algunos agricultores dejan a algunos pobres cortar elotes y ir a levantar lo que se cayó en las parcelas, etc. Aún en la actualidad existen en algunos lugares eso. Entonces, Entonces en la Biblia hay un ejemplo que nos enseña exactamente cómo se practica. Hay una historia en la Biblia que es un libro completo que se llama el libro de Ruth. El libro de Ruth, que es del tiempo de los jueces, en el capítulo 2 nos habla de lo que es esta práctica. Y no voy a leerlo porque tú puedes leer todo el libro, es una hermosa historia, pero voy a recordarlo y voy a parafrasearlo. Ruth era una mujer pobre, viuda, que vivía con su suegra, la cual también había quedado pobre, y estaban en necesidad abundante las dos. Y Ruth se dispuso a estar con su suegra siempre, de tal manera que tenía que hacer algo para ayudar a su suegra y que tuvieran alimento, porque no tenía nada. Entonces Ruth fue a una parcela precisamente a cortar espiga de la que quedaba para agarrar un poco de comida y llevarla a su suegra también y comer ella. Y se encontró con un hombre, el dueño de aquella tierra, llamado Boaz, un hombre que sabía de estas leyes, que era un creyente enormemente fiel a Dios, y que cuando miró esto, pues le llamó mucho la atención.
En aquella parcela no era la única mujer que andaba juntando lo que quedaba, pues había otras personas, otras mujeres. Pero había una característica de Ruth. Ruth no era una viuda del pueblo, era una extranjera, pertenecía al pueblo de Moab. Entonces, era viuda, era extranjera y era pobre. Tenía esas características. Cuando Ruth la miró, preguntó quién era y aún le dijo, déjenla que haga y aún dejen caer algo extra para ella, para que lleve a su suegra, ya que su suegra era pariente de Boaz. Algunos de ustedes ya conocen la historia, algunos que podrían no conocerla, léanla, es maravilloso y es un ejemplo de la práctica de esta ley de misericordia y de justicia que habla Dios en su ley, que prácticamente es una instrucción para vivir en santidad. Porque recuerden, Cristo dijo la misericordia, la justicia y la fe. Entonces nadie puede vivir en santidad si no practica la misericordia, la justicia y la fe. Entonces este es un acto de misericordia y de justicia. Y aquel hombre que tenía tierra y estaba cosechando, llamado Boaz, pues permitía que aquellas viudas y los pobres fueran a tomar parte de lo que se quedaba en la parcela. Y Ruth era una de ellas, una extranjera, repito, una viuda y una pobre. No tenía hijos, no había niños huérfanos, no tenía hijos. Entonces, pero era viuda, era extranjera y era pobre. Y podía ir a las parcelas y hacer aquel tipo de trabajo y se le permitía. Ahora bien, ¿qué nos dice el libro de Proverbios con relación a este acto tan maravilloso de misericordia? Perdón, si tú vas al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Miremos esta instrucción que es una conexión o una extensión de aquella práctica para ayudar a alguien que está en necesidad. Aquí nos dice que no debemos de negarnos a hacer el bien a quien es debido. Es verdad que algunas personas se dicen estar necesitados y abusan, no siendo cierto su necesidad. Entonces aquí Dios nos dice a quien es debido, aquel que realmente necesita y lo merece. Algunas personas, cuando se dice merece, no estamos hablando de que haya hecho algo por ti, sino que merece la ayuda porque realmente es pobre, es viudo o viuda o es huérfano, está en una gran necesidad, pues hay que tratarlo con misericordia. Pero dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea que habrá ocasiones que no podemos ayudar porque no está a nuestro alcance. Y lo que Dios espera de nosotros, que hagamos lo que esté al alcance de nosotros y que no lo neguemos a hacer eso. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando los hombres se movían de pueblo en pueblo para trabajar, de repente pedían hospedaje en algunas casas. Recuerdo a mi madre dar permiso a algunas personas que se quedaran en el porche de la casa. Ella no podía darles el pase a la casa por cuestiones obvias, pero les decía, pueden dormir en cierto lugar ahí para que se puedan resguardar un poco, y les extendía una porción de alimento, y era por un rato o una noche, y entonces aquellas personas podían seguir su jornada de camino. Es algo que yo miré y lo viví también. Entonces Dios nos invita a que hagamos aquello que esté en nuestro poder hacerlo cuando es debido.
Es muy importante que entendamos esto, porque es parte de la misericordia que una persona creyente debe de practicar. Ahora, ahí mismo en Proverbios, si nosotros vamos al 19:17, Proverbios 19:17, pues encontramos una instrucción más que nos dice algo muy grandioso, para que no pienses tú que ayudar a alguien es una pérdida, porque decimos pues nunca va a volver, ¿verdad? Yo tengo mis propias experiencias, pero ya debemos de saber que si nosotros damos algo a alguien a quien está necesitado, no debemos de tener la intención de que nos lo devuelva. Si está pobre, pues realmente lo que queremos es que se ayude un poco. Entonces, Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. Entonces, al pobre, al que está verdaderamente pobre, al que es viuda, a la que es huérfano, que es debido, que sí lo necesita, pues es mejor dárselo. Es misericordioso dárselo. Hay quienes deciden prestarlo, pero si no tienen para pagar, ¿cómo te lo van a pagar? Entonces, Dios dice dárselo, ser misericordioso y dejarlo que tomen algo de lo que tú puedes dar. Y dice el 17: a Jehová presta el que da al pobre. Tú le das al pobre y dice: a Jehová presta. De alguna manera, ese es el principio que dice aquí. Y luego dice en la segunda parte: y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿De qué manera? Dios sabrá cómo te bendice. Pero de hecho, es bueno que tú puedas dar, porque eso significa que tú eres bendecido de Dios y puedes hacerlo. Entonces, aún y con eso, Dios dice: a Dios presta el que da al pobre, el que es misericordioso con el pobre. Y lo que ha hecho, el favor que ha hecho, se le devolverá a pagar. De alguna manera va a venir a ti algo de parte de aquellas manifestaciones de bendiciones que Dios hace con sus hijos. Es algo bíblico, es algo importante, es algo que Dios enseña para ser personas que seguimos los caminos de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, pues ya pronunciamos Mateo 23:23, que Cristo dijo que es importante la misericordia, la justicia y la fe. Pero ¿qué nos dice en otras partes? Pues vayamos primero al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Aleluya. Yo espero que tú estés pasando un muy buen tiempo y que disfrutes los estudios. Aleluya. Efesios 4, versículo 28. Dice así: la gente se convertía a Dios, a Cristo, pero tenía que dejar sus malas costumbres. Entonces el Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Ya no hurte. Si alguien se dedicaba a hurtar, ya no haga fraude, ya no haga aquello. Dice: sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, hay que adquirir las bendiciones de Dios a través de un trabajo correcto, justo. Pero observemos la otra parte de este texto y dice: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Observa eso. O sea que Dios no nada más quiere que adquiramos cosas o aquellas bendiciones que vienen a través del trabajo únicamente para nosotros, para nuestra familia, sino también porque si hay algún necesitado, nosotros podamos hacer algo. Y ese principio viene desde el antiguo tiempo. Aunque aquí ya no habla de parcelas, pero habla de trabajo, de lo que nosotros podemos producir, y Dios nos bendice a través del trabajo. Pero no nada más para nosotros y nuestra familia, aunque debemos de ser responsables ahí, sino también para que podamos hacer algo cuando sea debido, cuando ayudamos a quien sea debido, y
cuando tengamos la oportunidad y el poder de hacerlo. Que lo hagamos. Eso es necesario y lo dice el Nuevo Testamento también. Ahora, vamos nosotros a mirar a 1 de Timoteo 5:3. Repito, 1 de Timoteo 5:3. Y dice así. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pues si quedaba alguna viuda, pues en la iglesia le ayudaban las personas. Pero aquí dice las que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque alguna viuda pues podría tener dinero y es viuda, pero no necesita. O otras viudas tenían familiares y los familiares le ayudaban a ella. Y entonces otras ayudas externas no necesitaban. O quizás también sean jóvenes y pronto busquen quien esté con ellas como marido y no necesitan entonces porque ya tienen alguien que les ayude, ya, alguien que está al lado de ellas. Entonces, lógicamente, dice aquí a las viudas que en verdad lo son. Y dice una cierta característica, dice mayores de 60 y tantos años, que se consagran a Dios. ¿Por qué uno tiene que observar esas cosas? Que las personas que reciben la ayuda también sean personas que entiendan los principios de Dios, de tal manera que cuiden aquella bendición que llega a sus manos. A nadie le gusta ayudar a alguien, ayudar a una persona y mirar que se desperdicia aquella bendición, aunque la gran mayoría de las veces pues ya no es asunto del que ayuda. Quizás la próxima ocasión ya no quiera ayudar, pero esa va a ser decisión tuya. Aquí lo que nos dice Dios es de que Él nos instruye para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, pues el Nuevo Testamento nos sigue diciendo algunas cosas muy importantes. Vamos a ir a Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y dice así. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada a Dios. Porque en ocasiones, pues tu hermano que está enseguida le toca un momento difícil y tú podrías ayudarle usando misericordia. O viceversa, podrías llegar tú a un momento crítico en aquellas cosas que necesitas y alguien que sea tu hermano en Cristo puede ayudarte también. Eso debemos de entender, que la misericordia es algo necesario en nuestras vidas para vivir una vida recta delante de Dios. Ahora, esos son instrucciones iguales, con diferentes tipos de trabajos, porque los trabajos pueden cambiar, pero no el propósito de misericordia, que es un principio fundamental para caminar como a Dios le agrada. ¿Qué más nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice, si tú vas al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, observamos lo que dice. Hermanos míos, estoy leyendo en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Observemos, aquí está hablando como si necesitamos para ser salvos tener fe y obras, pero no es el punto que está tratando Santiago. Santiago está tratando con el punto de ser personas de misericordia, personas de justicia, porque Dios nos llama y nos ha salvado para caminar en santidad con Él. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid las pisadas del Maestro, de Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice que debemos de hacer ciertas cosas para que esa fe que nosotros creemos sea algo verdadero en nuestras vidas. Entonces, la santidad tiene que ver con practicar la misericordia, la justicia y la fe.
Si uno nada más dice tiene fe, pero no hace actos de misericordia y actos de justicia, esa fe está opaca, está en coma, no está viva. Entonces alguien que use mucha misericordia porque tiene muchos bienes, pero no tiene fe en Dios, pues esa misericordia son cosas buenas las que hace, pero no le alcanza porque no está caminando un camino de santidad. Y hay quienes ayudan y no saben ni lo que hacen, porque ni siquiera lo hacen ellos. Pues es un acto de misericordia, pero no es un acto realmente de justicia de su parte, porque nada más están haciendo de lo mucho que tienen. Aunque sigue siendo bueno, pero recordemos lo que dijo Cristo, cuando la viuda echó en la ofrenda algunas cuantas monedas, dijo: esta mujer ha hecho más que aquellos que echaron de lo que les sobraba. Entonces todos los seres humanos, y más los que somos salvos, debemos de entender qué es la misericordia. Y dice el versículo 15: y si un hermano o una hermana que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, versículo 16, les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miremos eso. Les digo que aquí Santiago está hablando de realmente el propósito de que la fe esté conectada con la misericordia, la justicia, de tal manera que caminemos en santidad. Y dice: pues si tú dices tener fe y miras a alguien que se está muriendo de frío y no le extiendes algo de ayuda, ¿de qué aprovecha que le digas que te vaya bien? No es el propósito. El propósito es ser misericordioso. Entonces el versículo 17 dice: así también la fe sin obras, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces repito, la fe, la misericordia y la justicia es el camino de santidad, conforme a lo que Cristo enseñó. Y eso viene, repito, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así es que si nosotros decimos tener fe, pero no actuamos con misericordia, esa fe está muerta. La misericordia es parte del caminar con Cristo. Ahora, vamos a ir los últimos textos que vamos a leer aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? El apóstol amado. Primera de Juan 3, versículo 17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Observamos eso. Pero aquel que tiene bienes de este mundo y mira a su hermano tener necesidad y no hace nada por él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque está cerrando su mano. Entonces, lógicamente, ese principio es contrario a lo que Dios enseña desde la instrucción del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, si alguien hace eso. Porque dice el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Porque la misericordia es parte del camino de santidad. Y tú podrás decir: bueno, pues el que tiene puede dar. Pero todos podemos hacer un poquito si se nos acerca alguien que verdaderamente está necesitado y que es correcto el ayudar. No pasa nada. Podemos hacer un poquito. Porque la Biblia nos dice, si tenemos la oportunidad de hacerlo, cuando es debido, tenemos el poder de hacerlo, que no cerremos nuestra mano, nuestra ayuda. Entonces, estamos aprendiendo qué es caminar en santidad. No nada más es decir soy llamado a ser santo y escondernos, convertirnos en ermitaños. No. Es aprender la instrucción de Dios.
es dejar la idolatría. Es tomar las enseñanzas de los padres a los hijos y de generación en generación de lo que Dios nos enseña. Pero también tener la actitud correcta cuando llevamos ofrendas delante de Dios. Y también ser misericordiosos. Y eso es algo consistente en toda la Biblia. El Señor nos va a dar nuestras instrucciones en los próximos videos, pero Él es preciso y correcto y justo en todo lo que nos enseña. Y no son cosas gravosas, son cosas hermosas que nos llenan de alegría porque hay una rectitud enraizada en lo que Él enseña. Y hasta el alma de uno se siente bien. Hay gran alegría en poder dar una ayuda a alguien. Así es que, si está el poder de nosotros en hacerlo, no cerremos nuestra mano, porque a Dios le agrada la misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video y recuerda, estos estudios son consecutivos. Te recomiendo que te inscribas en el canal y que puedes empezarlos a mirar. Estamos desde Génesis 1:1 y continuamos. Ahorita vamos a Levíticos capítulo 19 y vamos a tomar tiempo para lo que sigue y que podamos disfrutar las hermosas instrucciones del Señor. Bendiciones.